Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jennifer Álvarez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento vengo a darles una breve explicación del estudiante 3, ejercicio 1, de movimiento circular uniforme, basándonos en la información arrojada del simulador de la Universidad de Colorado. Previamente hice una configuración donde nos solicitan una información puntual, que es que mostremos los gráficos de la plataforma, la mariquita, el escarabajo. Debemos mostrar la velocidad del vector y también se debe demostrar la velocidad de la aceleración. Asimismo, también nos piden que la velocidad sea en radianes y el ángulo debe estar en 0 y la velocidad angular es de 3.42 para darle respuesta a las preguntas. Vamos a ejecutar el simulador para entonces ir respondiendo cada uno de los incisos. Espero que sea claro. Le damos aquí en vaya y nos damos cuenta que ya empieza a hacer el recorrido la mariquita y el escarabajo. A simple vista podemos darle respuesta a la primera pregunta y es donde nos preguntan que si es posible tener velocidad angular diferente para cada insecto en la misma simulación, y que tenemos otra que la magnitud de velocidad se mantiene constante o cambia con el tiempo. Nos podemos dar cuenta que a pesar de que el recorrido sigue, la velocidad angular es constante, la velocidad angular no varía. Es por lo que no es posible, la respuesta sería que no, porque los cuerpos están rotando sobre el mismo ángulo. Como los cuerpos están rotando sobre el mismo ángulo, la velocidad angular no es posible que sean diferentes, porque ellos están sobre el mismo. En la pregunta B, donde me dicen la dirección, vamos a parar para que no se dando vuelta. La pregunta B me dice, ¿la dirección de velocidad se mantiene constante o cambia con el tiempo? ¿En cuál de los insectos la magnitud de velocidad es mayor? Explique su respuesta considerando las ecuaciones de la lectura del movimiento uniforme circular. El movimiento circular uniforme. La velocidad, como decía anteriormente, se mantiene constante. Miren que empezó en 3.142 y se ha mantenido con todas las vueltas que han dado. Lo que sí podemos decir que ha variado un poco, ¿verdad? Lo que sí podemos darnos cuenta que ha variado es el ángulo. El ángulo ha variado, pero la velocidad queda igual. La otra pregunta que nos hacen es, ¿en cuál de los dos insectos la magnitud de velocidad es mayor? La velocidad es mayor en la mariquita, puesto que ella debe de recorre más que el escarabajo. También me preguntan que expliquemos la respuesta considerando las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Si nosotros hacemos la explicación basándonos en la lectura y en los conceptos de este movimiento, nos podemos dar cuenta, la podemos llevar en que velocidad es igual a 2pi por el radio sobre el tiempo. Si nosotros sabemos el radio es el recorrido o la longitud, entonces hablamos de radio, decimos que radio es todo el recorrido que hacen en este momento los insectos, la longitud. En la pregunta C nos dice, ¿en cuál de los insectos la aceleración centrípeta es menor? Explique su respuesta considerando las ecuaciones de la lectura movimiento circular uniforme. Consulta la conversión entre radianes y grados y verifica que se obtienen los mismos resultados al trabajar con velocidad angular de 180 grados. Para responder esta pregunta, pues quiero empezar no con el primer inciso, sino con el último. Si nosotros nos damos cuenta, pi 180 grados es una equivalencia, equivalen lo mismo. Simplemente que usa digamos, vectores distintos.
vectores, sí, podríamos hablar de vectores escalares distintos, porque uno es grados, el otro es pi, el otro, pero siempre va a equivaler lo mismo. Entonces, ya así dándole la respuesta, me dice la primera, que es: ¿en cuál de los insectos la aceleración centrípeta es menor? Según mi concepto, es en el escarabajo. La velocidad del escarabajo es mucho menor. Si nos damos cuenta, la velocidad del escarabajo es menor, el vector velocidad es menor porque él sale antes y él sale muchísimo antes, y el recorrido de él es mucho más pequeño, ¿verdad? El vector que forma, miren, démonos cuenta que el vector que forma, el vector velocidad, es más pequeño que el de la mariquita. El de la mariquita es muchísimo más grande. Es decir, la velocidad, según la pregunta que me hacen, ¿cuál es la aceleración centípeta? ¿En cuál de los insectos sería menor? Pues sería la del escarabajo, puesto que el vector que forma en su recorrido es mucho más pequeño que el de la mariquita. Bueno, también me preguntan en el siguiente inciso, me dicen: ¿cuánto tiempo se demoran los insectos en dar una vuelta completa? Explica el resultado de acuerdo al valor de velocidad angular de 180 grados. Explica el resultado de la gráfica de ángulos versus tiempo. ¿Por qué las dos rectas están deformadas? Bueno, una vuelta más o menos estaría demorando 2 segundos. Ese sería el tiempo en que demoran dar la vuelta. Y las líneas no están uniformes, se podría decir, porque el escarabajo comienza el recorrido antes, retrasado. El escarabajo comienza el recorrido un poco retrasado, comienza el recorrido 90 grados antes que la mariquita. Entonces, por eso digamos que hay esa deformación, porque el escarabajo comienza 90 grados retrasado. Bueno, espero haya sido clara con mi explicación. La verdad que es mi primera exposición en estos temas. Espero haya sido clara y Dios les bendiga muchísimo.